Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario de Gobernación, por su atención. Señor secretario, si bien el año 2000 el sistema político mexicano estaba en crisis, hoy todo el país está en crisis. La conflictividad política y social está aumentando riesgosamente. En realidad, existe un sentimiento generalizado de ingobernabilidad. La sociedad registra niveles de conflicto que eran impensables hace unos años. Los desacuerdos y el conflicto son hoy la regla, no la excepción. Al mismo tiempo, se observa un debilitamiento de la acción legítima de la autoridad con la incapacidad consecuente del Estado mexicano para procesar institucionalmente los conflictos. No me voy a detener en las cifras de conflictividad ni en los indicadores nacionales e internacionales de gobernabilidad, puesto que seguramente los conocerá mejor que yo. Solo le pregunto, ¿por qué, ciudadano secretario, esta claudicación en hacer de la política un instrumento para transformar al país? ¿Por qué nunca se convocó desde la Secretaría de Gobernación a un diálogo nacional para reformular al Estado de acuerdo a las condiciones de una nueva democracia que tantas expectativas sociales despertó precisamente a partir del año 2000? ¿Qué le agregó al país el PAN en el poder que no haya sido muerte, dolor, miedo, desmoralización y una cínica continuidad en la corrupción y el enriquecimiento a partir del poder? No quisiera que en esta crudeza con la que expreso estos elementos y estas preguntas se viera un gesto de descortesía de mi parte. Pero los indicadores nacionales, particularmente en materia de corrupción, son dramáticos. Quiero decirles que el año 2000, cuando el PRI estuvo en el poder, el país estaba en el lugar número 53 del ranking de corrupción. 12 años después se encuentra en el lugar número 100. Es decir, después de 12 años del PAN en el poder, el país perdió 47 lugares en el ranking de corrupción. ¿Dónde quedaron, señor secretario, las aspiraciones y los compromisos éticos con los que por décadas se enfrentaron al poder en condiciones ciertamente adversas aquellos panistas que tantos méritos tuvieron en el avance democrático del país y en la materialización de la alternancia? ¿Dónde la brega de eternidad a la que hizo referencia Manuel Gómez Morín? ¿Dónde la patria ordenada y generosa? ¿Por qué se dejó en la más absoluta impunidad a las actitudes caciquiles de muchos gobernadores que hicieron de sus estados escenarios de criminalidad, corrupción y deuda pública? ¿Qué hay detrás del descuido institucional de una de las áreas estratégicas para el desarrollo político del país, como es la televisión abierta? ¿Fue por complicidad, por temor o por incapacidad que el duopolio televisivo terminó por controlar una buena parte del quehacer público y de las instancias políticas más altas de la administración pública? Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Hasta por 3 minutos. Gracias, señor secretario. Comprendo que no compartan mis puntos de vista, pero sí quisiera resaltar que inició su respuesta con el peor tema político que pudo haber usted escogido para rebatirme, que es precisamente el de los procesos electorales. Si algo ha destrozado las relaciones políticas en el país, es la falta de democracia en la disputa por el poder. Más allá de los compromisos políticos que comparto, creo que a nivel nacional la opinión pública continúa
creyendo que las elecciones de 2006 fueron fraudulentas y que en la elección de 2012 se repitieron muchas de esas prácticas que en aquellos años le echamos en cara a Felipe Calderón. De hecho, él lo reconoció. Haiga sido como haiga sido, fue la estrategia para ganar. Yo creo, señor secretario, que Calderón no estaba preparado para ejercer el poder. Es ahora una de las más, esa es ahora la más evidente de sus muchas limitaciones. De hecho, mucho antes de llegar a la presidencia, creo que Felipe Calderón se había topado con el principio de Peter. Así, la aventura del país quedaría entonces atada a la capacidad de sus colaboradores, pero los complejos de Calderón, y perdónenme que lo exprese así, pero aquí alguien que me ha antecedido en el uso de la palabra ha hecho referencia a Carlos Castillo Peraza, quien lo conocía mucho mejor que yo y lo ha calificado, creo yo, de manera mucho más dramática que como yo me permito hacerlo hoy, con todo respeto. Creo que los complejos de Calderón le impidieron rodearse del talento de otros. Su equipo cercano, íntimo, fue formado en la intriga, el cotilleo y el sensacionalismo político, inmerso siempre en la política pequeña, en la política de pasillos y oídos. Ello explica tal vez, señor secretario, que según la Fundación Konrad Adenauer, en 2011, México en derechos políticos y libertades cívicas se encontró entre los peores países de la región con una calificación de apenas 4.2. De acuerdo a este estudio, de 2002 al 2011, el índice de democracia en México bajó 23%. Según el reporte 2011 de Latino Barómetro, el 73% de los entrevistados en México dijo estar insatisfecho con el funcionamiento del sistema de gobierno. La calificación que dieron los mexicanos a su democracia fue de 5.9, por debajo del promedio de la región, que es 6.4. Y termino con un indicador más. En 2010, el índice de prosperidad Legatum reportó que solo 28% de los mexicanos cree que las elecciones son libres y equitativas. Creo que frente a estos datos de organismos internacionales altamente calificados para medir estos valores nacionales, no queda mucho que agregar. Gracias, secretario. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Con su permiso. Sin dudable a este tema que abrió ya un inicio de debate vamos a regresar, sin embargo, para mí es muy importante recordar que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, encargado de producir inteligencia y contrainteligencia para la toma de decisiones, además de proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional que pretendan vulnerar la soberanía, el territorio, las instituciones, la gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho, se adscribe a la Secretaría de Gobernación. Traigo a colación esto o esta atribución de su secretaría por 2 temas de conocimiento público: el operativo Rápido y Furioso y el caso de Tres Marías, eventos que han salido a la luz pública y que generan dudas fundadas en el desempeño de las instituciones involucradas. La omisión del gobierno federal para dar cuenta de las armas incautadas en distintos operativos, de los que se informa en el 6º informe de gobierno y que se relacionan con el operativo Rápido y Furioso, no solo manifiesta en el mejor de los casos ineficacia en la investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y norteamericanas en el tráfico ilegal de